El paciente de la cama 37. Trabajo en un hospital en Oaxaca desde hace varios años. La rutina en el área de medicina interna puede ser agotadora, pero hay una sensación de seguridad en la repetición. Sabes qué esperar, pacientes que entran y salen, tratamientos que se administran a diario, el mismo sonido constante de los monitores. Pero, a veces, algo rompe esa rutina de manera tan inquietante que deja una marca imposible de borrar. Eso fue lo que ocurrió con la cama 37. Todo empezó hace un par de años. Un paciente fue ingresado con problemas cardíacos severos y quedó asignado a la cama 37. Desde el principio, algo en él no parecía encajar. No era el típico paciente mayor que se encuentra en esta unidad. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos hundidos. Cada vez que entraba a su habitación para revisar sus signos vitales o administrar medicación, me sentía incómoda, aunque no sabía por qué. Había algo en la forma en que miraba hacia la esquina de la habitación, como si esperara que alguien o algo apareciera allí. No tardó mucho en comenzar a hablar de un hombre que lo visitaba por las noches. Decía que se sentaba en la esquina de la habitación, inmóvil, observándolo. Aseguraba que el hombre llevaba un traje oscuro, antiguo, y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Decía que, aunque no podía verle los ojos, sentía que lo miraba con una intensidad insoportable. Al principio, pensé que eran delirios causados por la medicación o el estado crítico de su salud. No sería la primera vez que un paciente en condiciones graves tiene alucinaciones. Sin embargo, la insistencia con la que mencionaba al hombre en la esquina comenzó a preocuparme. Cada vez que lo visitaba, repetía lo mismo: está ahí, en la esquina, mirándome. Siempre señalaba el mismo rincón, justo donde la luz de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar. Los otros miembros del personal y yo revisamos la habitación varias veces, buscando cualquier explicación lógica. Cambiamos de lugar los muebles, revisamos las cámaras de seguridad y hasta tratamos de colocar más iluminación en la habitación, pero nada cambiaba. El hombre seguía apareciendo en las noches, según el paciente. Un día, su salud empeoró drásticamente. Entré a su habitación para revisar sus signos y lo encontré pálido, con la mirada perdida en esa misma esquina. Esa vez, no dijo nada sobre el hombre. Simplemente se quedó en silencio, mirando fijamente el rincón como si esperara un final que solo él conocía. Murió esa misma noche, sin que pudiéramos hacer nada para salvarlo. Después de su muerte, la cama 37 permaneció vacía por un tiempo. La mayoría de nosotros en el personal evitaba esa habitación cuando podíamos, como si un instinto irracional nos advirtiera de algo. Sin embargo, con el paso de los meses, otros pacientes fueron asignados allí. Fue entonces cuando comenzó a surgir un patrón inquietante. No importaba la edad, el diagnóstico o el estado de los pacientes, muchos empezaron a mencionar la presencia de un hombre en la esquina. La primera vez que alguien lo mencionó después del fallecimiento del hombre anterior, sentí un escalofrío recorriéndome. Una mujer mayor, convaleciente de una operación, nos dijo que por las noches veía a un hombre sentado en la esquina. Describió su traje oscuro y el sombrero con una precisión que no podía ser coincidencia. Pero lo más perturbador fue que, al igual que el paciente anterior, ella también decía que, aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que la estaba mirando. A partir de ahí, cada vez que la cama 37 tenía un nuevo ocupante, era cuestión de tiempo antes de que se mencionara al hombre en la esquina. Algunos pacientes solo lo mencionaban una vez, casi como un detalle trivial, mientras que otros aseguraban verlo todas las noches. Un hombre joven, que había ingresado por un accidente de motocicleta, llegó a decir que sentía que el hombre lo vigilaba, esperando a que algo malo ocurriera. Aseguró que, en sus sueños, el hombre se levantaba de la esquina y se acercaba lentamente a su cama, pero siempre despertaba antes de que pudiera ver su rostro con claridad. Después de cada incidente, revisábamos la habitación, movíamos los muebles y cambiábamos las lámparas, pero nada parecía eliminar la sensación de que algo no estaba bien. El personal comenzó a hacer bromas nerviosas sobre la cama 37, diciendo que estaba maldita o embrujada. Sin embargo,
ninguno de nosotros podía negar que había algo extraño en las historias que se repetían una y otra vez. Todo cambió para mí cuando un paciente en particular fue ingresado en esa habitación. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que sufría de insuficiencia renal. Desde el principio, noté que tenía una mirada más lúcida que otros pacientes en condiciones similares. La primera noche que pasó en la cama 37, lo encontré despierto en la madrugada, mirando hacia la esquina con una expresión tensa. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, y él me dijo con voz cansada, «Sé lo que estás pensando. No estoy loco. El hombre en la esquina lo he visto antes». Cuando me explicó que había estado en ese hospital muchos años atrás, como acompañante de su esposa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Dijo que en aquella época, cuando su esposa estaba en la cama 37 por un problema pulmonar, también había visto al hombre en la esquina. Recordaba claramente la descripción del traje y el sombrero, y el hecho de que su esposa había muerto poco tiempo después de empezar a hablar de él. Después de que el anciano falleció, el hospital decidió dejar la habitación vacía por un tiempo, en parte para evitar los rumores que se esparcían entre el personal y los pacientes. Pero había algo más que palabras sin fundamento. Los registros médicos mostraban que la cama 37 tenía una tasa de mortalidad inusualmente alta en comparación con otras habitaciones del hospital. No importaba el diagnóstico ni la gravedad del estado del paciente, las muertes se acumulaban inexplicablemente. Un día, por pura curiosidad, comencé a revisar los antiguos expedientes del hospital, buscando alguna conexión entre los fallecimientos en la cama 37. Lo que encontré me dejó helada. Hace décadas, el hospital había tenido un ala psiquiátrica en la misma ubicación donde ahora estaba la cama 37. Uno de los pacientes, un hombre que había sido ingresado por trastornos mentales, había muerto allí en circunstancias poco claras. Los informes indicaban que había sido encontrado en un rincón de la habitación, vestido con un traje oscuro, sentado con la cabeza inclinada hacia adelante, como si mirara el suelo. El sombrero estaba a su lado. No pude evitar sentir que había algo más profundo ocurriendo en la cama 37, algo que no podía ser explicado simplemente con hechos clínicos. Desde ese momento, empecé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. A veces, cuando estaba cerca de la habitación, sentía un cambio en el aire, una sensación de pesadez que no lograba sacudirme. Aunque el hospital era moderno y bien iluminado, ese rincón en particular siempre parecía estar más oscuro, incluso bajo la luz brillante del día. Con el tiempo, la cama 37 volvió a ser utilizada y las historias no cesaron. Cada nuevo paciente que era ingresado allí parecía percibir la presencia de aquel hombre, como si la energía del lugar quedara impregnada de su figura. Me costaba entrar a la habitación sin pensar en todos los que habían fallecido mirando ese mismo rincón. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, siempre había una sensación de que algo, o alguien, continuaba acechando desde la penumbra. Hoy en día, la cama 37 sigue en uso. Algunos pacientes permanecen allí sin incidentes, mientras que otros aseguran ver al hombre en la esquina. Yo sigo trabajando en el hospital, pero he aprendido a evitar esa habitación en la medida de lo posible. Siempre que paso cerca, me esfuerzo por no mirar hacia el rincón. Pero hay ocasiones en las que, por más que lo intente, mis ojos se dirigen instintivamente hacia allí, esperando encontrar una figura sentada, un traje oscuro y un sombrero que parece ocultar más de lo que revela. No sé si algún día entenderé realmente qué ocurre en la cama 37 o si ese hombre es un remanente de algún dolor profundo que quedó atrapado en esos muros. Lo único que sé es que, con cada paciente que ocupa esa cama, el misterio parece crecer, como si el hombre en la esquina encontrara nuevas maneras de manifestarse, nuevas formas de ser visto. El monje en los pasillos. Soy médico en un hospital en Puebla, un lugar donde la rutina nocturna es casi siempre la misma, largas caminatas por los pasillos, monitores que suenan intermitentemente, y el leve murmullo de los pacientes que luchan por conciliar el sueño. Después de varios años trabajando en turnos nocturnos, uno se acostumbra a ciertos detalles, los ruidos de las máquinas, el aire frío y seco,
y la sensación de soledad que acompaña las horas más silenciosas. Sin embargo, hay noches en las que algo perturba esa rutina, noches que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre lo que es real y lo que no. Fue una de esas noches cuando lo vi por primera vez. Eran alrededor de las 2 de la mañana y estaba realizando mi ronda habitual. Los pasillos estaban oscuros, apenas iluminados por la luz tenue de los fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Me dirigía hacia la sección de cuidados paliativos cuando, al dar vuelta en un pasillo poco transitado, vi una figura que no debería estar allí. Un hombre con una túnica negra, de aspecto antiguo, caminaba lentamente en dirección opuesta a la mía. La túnica llegaba hasta el suelo y una capucha cubría su rostro por completo. No había forma de verle los rasgos, pero la manera en que se desplazaba, con pasos tranquilos y firmes, me transmitía una sensación extraña, casi como si no estuviera del todo presente. Pensé que se trataba de alguien disfrazado, tal vez un bromista o algún paciente que había salido de su habitación. Me acerqué para preguntarle qué hacía en esa área, pero en el momento en que desvié la mirada hacia una puerta cercana y volví a enfocarme en el pasillo, ya no estaba. El pasillo seguía vacío, silencioso, como si nunca hubiera habido nadie allí. Revisé cada puerta cercana, intentando encontrar alguna señal de que alguien hubiera pasado por ahí, pero no había nada fuera de lo común. Ninguna puerta abierta, ningún sonido de pasos alejándose, solo el vacío absoluto. No quise darle más importancia en ese momento, pensando que tal vez la falta de sueño estaba comenzando a afectarme. Sin embargo, en los días siguientes, la imagen de aquel hombre con la túnica negra seguía regresando a mi mente. Nunca había escuchado de nadie más que hubiera visto algo similar en el hospital, y no había razón lógica para que alguien estuviera vestido de esa manera, especialmente en un lugar moderno como el nuestro. Una noche, unas semanas después del primer encuentro, mientras tomaba un descanso en la sala de estar para el personal, un anciano que trabajaba como celador en el hospital se me acercó. Era un hombre que llevaba muchos años en el lugar, casi tanto tiempo como el propio edificio tenía de pie. Siempre había sido alguien de pocas palabras, pero esa noche parecía más dispuesto a hablar. Me dijo que había escuchado un rumor sobre lo que había visto y quiso compartir una historia que pocos conocían. Según el anciano, el terreno donde se había construido el hospital había sido en el pasado un convento, un lugar que tenía varios siglos de antigüedad. El convento había caído en ruinas antes de ser demolido para dar paso a las nuevas construcciones, pero lo que pocos sabían era que el lugar tenía una historia oscura. Se decía que algunos de los monjes que vivían allí murieron en circunstancias extrañas y que sus cuerpos fueron enterrados en el mismo terreno sin ceremonias adecuadas. Por razones que nadie pudo explicar del todo, algunos decían que esas muertes estaban relacionadas con prácticas no muy ortodoxas que los monjes llevaban a cabo en secreto. El relato del anciano me dejó intranquilo, pero no mencioné nada de lo que había visto. Sin embargo, lo que ocurrió en las siguientes semanas hizo imposible ignorar lo que estaba pasando. Cada vez que me encontraba en ese mismo pasillo durante la noche, tenía la incómoda sensación de que no estaba solo. El aire se volvía más denso, como si algo invisible se moviera a mi alrededor, y en algunas ocasiones incluso podía percibir un leve aroma a incienso, algo fuera de lugar en un entorno hospitalario. Volví a ver al monje en otras 2 ocasiones. La primera, estaba de pie en el mismo pasillo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estuviera escuchando algo. Al parpadear, la figura se desvaneció de la misma manera que la primera vez, sin dejar rastro. La segunda vez fue diferente. Lo vi en la sala de suministros médicos, un lugar donde no debería haber nadie en absoluto. Estaba frente a un estante, inmóvil. Me acerqué lo suficiente como para darme cuenta de que la habitación se sentía más fría de lo normal, y fue entonces cuando noté algo perturbador. El reflejo del monje en la ventana mostraba su túnica vacía, sin un cuerpo dentro de ella. Desde ese momento, comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con algunos colegas de mayor antigüedad, aunque sin revelar demasiado. Descubrí que no era el único que había visto cosas extrañas en el hospital. Una enfermera mencionó haber escuchado cánticos en latín provenientes del pasillo donde lo había visto por primera vez, aunque no había encontrado a nadie cuando fue a investigar.
Otro médico mencionó haber visto a un hombre con ropas negras desapareciendo en la esquina de su ojo en varias ocasiones. Sin embargo, nadie parecía querer hablar de ello abiertamente, como si temieran despertar algo que era mejor dejar en paz. Mi curiosidad me llevó a la hemeroteca local, donde comencé a buscar información sobre el antiguo convento. Encontré algunos artículos sobre su historia, pero lo que me llamó la atención fue un documento que mencionaba una serie de muertes extrañas entre los monjes justo antes de que el lugar fuera clausurado. Se decía que algunos de ellos habían muerto repentinamente en sus celdas, sin ninguna explicación aparente, y otros fueron encontrados en los pasillos del convento, con expresiones de horror en sus rostros. Nadie supo nunca qué causó estas muertes, y los rumores sobre prácticas prohibidas en el convento quedaron enterrados con el tiempo. Después de leer esos documentos, algo cambió en mi percepción del hospital. Cada vez que me encontraba cerca del pasillo donde vi al monje por primera vez, no podía evitar sentir una tensión en el aire, una especie de anticipación, como si algo aguardara allí, más allá de lo visible. Decidí evitar ese pasillo siempre que fuera posible, pero hubo noches en las que no tuve opción. Una noche, al regresar de una intervención de emergencia, pasé por el pasillo sin más remedio. Sentí de nuevo el aroma a incienso, esta vez más fuerte que nunca. Seguí caminando, intentando ignorar la sensación, cuando de repente las luces comenzaron a parpadear. Me detuve y miré hacia el final del pasillo. Allí estaba él, el monje, pero esta vez había algo diferente. Su túnica parecía más pesada, como si el material fuera más grueso y viejo, y en lugar de quedarse inmóvil, dio un paso hacia adelante. Por un momento, pensé en acercarme, en desafiar el miedo que había acumulado durante semanas, pero algo me lo impidió. El monje levantó una mano, y por un segundo fugaz, me pareció ver un rastro de hueso asomando entre la manga, como si su piel se hubiera convertido en polvo. Sin esperar un segundo más, giré sobre mis talones y me alejé de allí con la mayor rapidez posible. Desde esa noche, he evitado volver a pasar por ese pasillo durante mis rondas nocturnas. Los reportes sobre la figura del monje no han cesado del todo, pero son más esporádicos. El personal más antiguo sigue diciendo que, en ciertas noches, cuando el hospital está más silencioso de lo habitual, se puede percibir un ligero aroma a incienso y un cambio en el aire que te hace saber que no estás solo. Todavía trabajo en el hospital y, aunque intento no pensar en ello, no puedo evitar recordar aquellas noches cuando la figura del monje parecía cobrar vida en la penumbra de los pasillos. No sé si se trata de un antiguo espíritu en pena o si hay algo más oscuro ligado a las historias del convento, algo que aún busca descanso en un lugar que ya no existe. Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas con la lógica médica, y a veces esos misterios se manifiestan en los lugares menos esperados, como en los pasillos de un hospital en plena madrugada. La niña en la sala de pediatría. Dejo mi nombre en el anonimato. Trabajo en un hospital en Ciudad Juárez, un lugar donde la rutina se mezcla con lo inesperado y donde, a veces, lo inexplicable parece formar parte del día a día. A lo largo de mis años como enfermero, he visto todo tipo de situaciones. He aprendido a lidiar con el dolor y la desesperación de las personas y a mantener la calma incluso en las peores crisis. Sin embargo, hay una experiencia en particular que nunca he podido olvidar, una que todavía me persigue en las noches más silenciosas. Ocurrió hace un par de años, durante un turno nocturno en el hospital. La mayoría de las salas estaban en silencio, con los pocos pacientes dormidos y el personal relajado. Aquella noche, me encontraba revisando unos expedientes en la estación de enfermería cuando un sonido peculiar rompió la calma. Al principio, pensé que eran risas provenientes de alguno de los pacientes, pero no. Era una risa infantil, aguda y alegre, que resonaba desde la sala de pediatría. Lo extraño de todo esto era que la sala de pediatría estaba vacía. No había ningún paciente ingresado allí en ese momento. Me quedé inmóvil por un instante, intentando discernir si lo que había oído era real o simplemente un producto de mi mente cansada. Sin embargo, la risa continuó, volviéndose más clara, casi como si la niña estuviera jugando en el pasillo.
Algo en mi interior me decía que debía investigar, así que tomé una linterna y me dirigí hacia la sala de pediatría. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz que provenía de las ventanas. Mientras me acercaba a la puerta, el sonido de la risa se fue apagando lentamente hasta que finalmente todo quedó en un silencio absoluto. Al entrar en la sala, lo primero que noté fue el aire frío. No un frío natural, sino uno que parecía haberse instalado de forma súbita. Las camas estaban vacías y las cortinas corridas, todo en su lugar, excepto por una figura que captó mi atención. En una de las camas vi a una niña sentada. Llevaba un vestido antiguo, de esos que ya no se ven en los hospitales modernos. Era blanco, con encajes en las mangas, y su cabello oscuro le caía sobre los hombros. Estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera jugando con algo invisible entre sus manos. Me detuve en seco, tratando de comprender lo que veía. No tenía sentido. Sabía con certeza que no había ningún paciente en esa sala. Intenté enfocar mejor la linterna, pero en el momento en que parpadeé, la niña desapareció. No se desvaneció gradualmente, simplemente dejó de estar allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero me obligué a mantener la calma. No había forma de explicar lo que había visto. Revisé toda la sala, cama por cama, buscando algún indicio de que lo que acababa de ocurrir tuviera una explicación lógica. Pero no encontré nada. Todo estaba en orden, exactamente como debería estar. Decidí regresar a la estación de enfermería y no mencionar el incidente a nadie. Estaba convencido de que, tal vez, el cansancio me había jugado una mala pasada. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en la niña con el vestido antiguo. Le conté lo sucedido a un compañero de trabajo, un enfermero veterano que llevaba muchos años en el hospital. Cuando terminé de relatarle lo que había visto, su rostro cambió de expresión. Sin decir una palabra, se levantó y me llevó a un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. Me dijo que la sala de pediatría tenía una historia oscura que la mayoría de los empleados preferían no mencionar. Según él, hacía muchos años, una niña había muerto allí de manera inexplicable. La niña había ingresado al hospital por una simple fiebre, nada que pareciera fuera de lo común. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y a pesar de los esfuerzos de los doctores, falleció en cuestión de horas. Lo extraño fue que no pudieron determinar la causa exacta de su muerte. Las autopsias no revelaron nada fuera de lo común. Desde entonces, se decía que la sala de pediatría estaba maldita. Había rumores de enfermeras que afirmaban haber visto a una niña con un vestido antiguo caminando por los pasillos o sentada en alguna cama vacía. Decidí no darle más vueltas al asunto. Después de todo, los hospitales están llenos de historias macabras y leyendas urbanas. Sin embargo, los días pasaron y la sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que tenía que pasar por la sala de pediatría durante la noche, me sentía observado, como si los ojos de alguien estuvieran fijos en mí desde la oscuridad. Incluso cuando la sala estaba completamente vacía, había una atmósfera diferente, un aire denso que parecía rodearlo todo. Una noche, mientras realizaba mi ronda, noté algo peculiar. En una de las camas de la sala de pediatría, alguien había dejado un juguete. Era un osito de peluche, pequeño y viejo, con un ojo faltante y el relleno asomando por una costura rota. Ninguno de los pacientes había sido trasladado a pediatría en los últimos días, así que no había razón para que ese juguete estuviera allí. Decidí dejarlo en la estación de enfermería, pensando que tal vez alguien lo había encontrado en otra parte del hospital y lo había llevado allí por accidente. Sin embargo, al día siguiente, el osito de peluche estaba de nuevo en la misma cama. Lo encontré en exactamente la misma posición, con su ojo de botón mirando hacia la puerta. Nadie del personal admitió haberlo movido. Comencé a preguntarme si el juguete estaba relacionado con la niña que había visto aquella noche. Tal vez era suyo. Tal vez estaba tratando de comunicarse de alguna manera. Los siguientes días se volvieron más extraños. Comencé a escuchar ruidos en la sala de pediatría incluso cuando no había nadie cerca.
Pasos suaves, el crujido de las camas como si alguien se moviera sobre ellas, e incluso una sensación de frío repentina que llenaba la sala. Traté de ignorarlo, de convencerme de que eran ruidos normales de un hospital antiguo, pero había algo que me decía que no era así. Una noche, cuando estaba a punto de terminar mi turno, decidí hacer algo que ahora considero una locura. Tomé el osito de peluche y lo coloqué en una de las camas, esperando ver si algo ocurría. Me quedé de pie frente a la cama, con la luz apagada, observando en silencio. Después de unos minutos, algo en el ambiente cambió. Era como si la temperatura hubiera descendido varios grados en cuestión de segundos. Luego, lo vi. El peluche, que había colocado cuidadosamente en el centro de la cama, cayó al suelo como si alguien lo hubiera empujado. No esperé a ver nada más. Salí de la sala de pediatría y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una presión en el pecho. Sabía que algo estaba mal en ese lugar, algo que no podía ser explicado con lógica o ciencia. Las historias sobre la maldición de la sala de pediatría ya no me parecían simples leyendas urbanas. Desde entonces, trato de evitar esa sala tanto como me es posible. Sin embargo, las cosas no se han detenido. De vez en cuando, todavía se escucha la risa de una niña en medio de la noche, o se encuentran juguetes que nadie recuerda haber llevado allí. Una enfermera nueva que no conocía la historia de la sala una vez me dijo que había visto una niña con un vestido blanco jugando en una de las camas. Pensó que era hija de algún paciente, pero cuando fue a buscarla, no encontró a nadie. No sé si alguna vez se sabrá la verdad sobre lo que ocurrió con esa niña. Tal vez algo quedó atrapado en esa sala, algo que no debería estar allí. He considerado investigar más a fondo, buscar antiguos expedientes o hablar con empleados que hayan trabajado en el hospital durante aquellos años. Sin embargo, una parte de mí teme lo que pueda encontrar. Por ahora, la sala de pediatría permanece vacía la mayor parte del tiempo, con sus camas en perfecto orden y las cortinas cerradas. A veces, al pasar frente a la puerta, me parece ver una pequeña figura en la penumbra, sentada en una de las camas, con un vestido antiguo y una mirada que parece atravesar el tiempo. El espejo del baño del segundo piso. Trabajo en un hospital en Chihuahua, un lugar donde la rutina de la vida y la muerte se mezcla con historias extrañas que corren entre el personal. Aquí siempre hay relatos sobre cosas que no pueden explicarse con la lógica ni la ciencia. Y aunque llevo años en este hospital, acostumbrado a los turnos nocturnos y a los pasillos solitarios, hay un lugar que me sigue perturbando hasta hoy, el baño del segundo piso. Desde que empecé a trabajar aquí, escuché rumores sobre ese baño. Siempre había comentarios entre los enfermeros y el personal de limpieza, pequeñas advertencias dichas en voz baja para que no las escucharan los médicos o los pacientes. Decían que el espejo de ese baño no era normal. Que si te mirabas fijamente en él durante la noche, podías ver una figura oscura detrás de ti. Al principio, me parecía una historia exagerada para asustar a los nuevos. Sin embargo, poco a poco, esas advertencias empezaron a afectarme. No ayudaba que el baño siempre tuviera una atmósfera fría y opresiva, como si el aire allí fuera más denso. Una noche, después de un largo turno, decidí ir al baño del segundo piso. Había escuchado tantas veces la misma historia que la curiosidad me ganó. Era pasada la medianoche, el hospital estaba tranquilo y la planta casi desierta. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio absoluto. No el típico silencio de un lugar vacío, sino uno que parecía absorber el sonido, apagando incluso mis propios pasos. Encendí la luz, que titiló un par de veces antes de estabilizarse, y caminé hacia el espejo. Me miré por un momento, sintiendo lo absurdo de lo que estaba haciendo, esperando que algo inexplicable sucediera. Pero no ocurrió nada. Era solo mi reflejo, cansado y agotado por el turno. Me acerqué un poco más, tal vez solo por un impulso irracional, y me quedé observando. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra se movió detrás de mí, tan rápida y difusa que casi dudé de mis propios ojos. No parecía tener una forma definida, pero el movimiento fue claro. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie.
La puerta del baño seguía cerrada y las luces no mostraban ninguna anomalía. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar lo que acababa de ver, pensando que tal vez había sido mi propio reflejo proyectado de una forma extraña o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Desde esa noche, comencé a evitar el baño del segundo piso, especialmente durante mis turnos nocturnos. No dije nada a nadie, para evitar parecer paranoico o supersticioso, pero siempre que pasaba cerca de esa puerta, sentía una incomodidad difícil de explicar. Incluso durante el día, el lugar me parecía diferente al resto del hospital. Como si el tiempo se sintiera distinto ahí dentro. Las semanas pasaron y logré mantenerme alejado de ese baño, pero no dejé de escuchar historias sobre él. Otros enfermeros hablaban de verlo por el rabillo del ojo y algunos incluso afirmaban escuchar ruidos extraños dentro, como si alguien estuviera ahí cuando no debería haber nadie. Pero el incidente que me hizo enfrentarme de nuevo al espejo ocurrió durante un turno especialmente largo, cuando me vi obligado a usar el baño debido a una emergencia. Había estado en cirugía durante horas y las opciones eran limitadas. Entré apresuradamente, con la intención de salir lo más rápido posible. Esta vez, al entrar, la sensación fue aún más intensa. El aire estaba helado y aunque las luces estaban encendidas, la iluminación parecía más tenue de lo normal, como si algo absorbiera la claridad. Traté de ignorar la sensación y me dirigí hacia uno de los lavabos para lavarme las manos. Fue cuando miré el espejo sin querer. No estaba preparado para lo que vi. En el reflejo, no estaba solo. Había una figura, una sombra alargada que se mantenía inmóvil detrás de mí. No tenía rasgos discernibles, pero su presencia era evidente. La figura parecía estar encorvada, como si se inclinara hacia mí, acercándose sin hacer ningún sonido. Sentí una presión en el pecho, un miedo irracional que me impedía moverme. Cuando finalmente logré apartar la vista del espejo y giré para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí, el lugar estaba vacío. No había nada, ni siquiera un cambio en la temperatura del aire. Salí del baño rápidamente, con el corazón acelerado y la mente confusa. No era posible que lo que había visto fuera real, pero la claridad del reflejo y la sensación de que algo estaba allí no podían ser descartadas. Desde entonces, he hablado con algunos compañeros de trabajo, tratando de averiguar si alguien más había visto lo mismo. La mayoría solo conocía las historias y no había experimentado nada por sí mismos. Sin embargo, uno de los celadores del hospital, un hombre mayor con décadas trabajando allí, me contó algo que hizo que todo cobrara un sentido siniestro. Según él, hace muchos años, antes de que el hospital fuera renovado, hubo un accidente en ese mismo baño. Un paciente que sufría de una enfermedad mental grave había sido encontrado muerto frente al espejo. Nadie sabía cómo había entrado al baño, ya que no debía estar solo, pero lo encontraron ahí, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. Desde entonces, los rumores sobre el espejo comenzaron, como si la tragedia hubiera quedado atrapada en el reflejo, repitiéndose una y otra vez. Después de escuchar la historia del celador, mis visitas al segundo piso se volvieron aún menos frecuentes. Siempre evitaba mirar directamente al espejo, temiendo que pudiera ver de nuevo esa figura encorvada, o algo peor. Sin embargo, en una ocasión, me vi obligado a pasar la noche en una pequeña sala de descanso en el mismo piso, debido a una emergencia que me había dejado sin tiempo para regresar a casa. Esa noche, la inquietud era más intensa de lo habitual. Podía sentirla en el aire, en el silencio del hospital, en la manera en que las luces parpadeaban de vez en cuando. Me quedé en la sala de descanso, tratando de mantenerme ocupado con papeleo y tareas pendientes, pero la sensación de que algo no estaba bien no se iba. Y entonces, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un sonido. Era un ligero golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta suavemente. Provenía del pasillo, justo donde estaba el baño. Me quedé sentado, con la mente luchando entre la lógica y el miedo irracional. Podía ser cualquier cosa, una puerta mal cerrada, un compañero de trabajo. Pero la curiosidad, o tal vez una necesidad de enfrentar lo que había estado evitando, me empujó a levantarme.
Caminé por el pasillo lentamente, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Al llegar al baño, la puerta estaba entreabierta y la luz interior titilaba como una llama vacilante. Entré con cuidado, sin querer mirar al espejo, pero era inevitable. Algo me obligaba a hacerlo. Y ahí, en el reflejo, vi algo que hizo que mi mente se quedara en blanco. La figura encorvada estaba de nuevo, pero esta vez más cerca. Era casi como si pudiera extender una mano y tocarme el hombro. Y lo peor de todo era su rostro. No tenía rasgos definidos, solo una sombra donde deberían estar los ojos y la boca, pero de alguna manera sabía que estaba mirando directamente a los míos. Desde esa noche, no he vuelto al baño del segundo piso. Incluso durante el día, prefiero tomar un camino más largo para evitar pasar cerca. Las historias siguen circulando entre el personal, y aunque muchos creen que no son más que exageraciones o supersticiones, yo sé que hay algo en ese espejo. Algo que no pertenece a este mundo, algo que quedó atrapado en el reflejo el día de aquel accidente y que sigue buscando la forma de manifestarse. Y la próxima vez que alguien mire en ese espejo, tal vez sea más que solo una sombra lo que regrese la mirada. Las almas atrapadas en el río. Mi nombre es Jason, y nunca pensé que lo que sucedió en 1983 me perseguiría hasta el día de hoy. Los recuerdos de aquellos meses, de lo que viví con aquel grupo en Florida, aún me atormentan. Pensaba que unirme a ellos me brindaría respuestas a las preguntas que tenía sobre la vida y la muerte, que me ayudaría a entender algo más allá de lo que el mundo tangible ofrece. Pero lo que encontré fue algo que nunca debería haber buscado. Algo que estaba más allá de mi comprensión y que no estaba destinado a ser descubierto. Era joven, tenía 27 años y había llegado a Florida tras una serie de decisiones impulsivas. Había dejado atrás una vida que ya no me llenaba, buscando un propósito, algo que me diera sentido. Florida parecía el lugar adecuado para empezar de nuevo. Me instalé en una pequeña ciudad cerca de un río que serpenteaba por los márgenes del lugar, rodeado de vegetación densa y manglares que parecían absorber la luz del día incluso cuando el sol estaba en su punto más alto. El río tenía algo hipnótico, las aguas oscuras y tranquilas me atraían, y pasaba muchas horas caminando cerca de sus orillas, perdido en mis propios pensamientos. Fue durante una de esas caminatas que conocí a Sam. Era un hombre carismático, un tipo mayor que transmitía una calma extraña, como si supiera algo que el resto del mundo no podía comprender. Fue él quien me introdujo a un grupo de personas que, según él, compartían una conexión especial con el río. Decía que el lugar no era solo agua y tierra, sino un portal, una especie de frontera entre este mundo y otro. Había almas atrapadas en ese río, y nuestro objetivo era liberarlas. Me reí cuando lo escuché decirlo la primera vez. Siempre había sido un escéptico, alguien que se burlaba de lo paranormal. Pero, como mencioné, estaba buscando algo diferente, algo que me hiciera sentir vivo, y la promesa de una conexión espiritual con algo tan profundo como el más allá despertó mi curiosidad. Así que me uní a ellos. El grupo no era grande, éramos apenas 5 o 6 personas, cada una con su propio motivo para estar allí. Las reuniones se hacían de noche, cuando el silencio de la naturaleza se volvía más pronunciado, y el sonido del agua corría suavemente por los canales. La oscuridad, la niebla ocasional y la soledad del lugar nos daban una sensación de aislamiento absoluto, como si estuviéramos fuera del tiempo y el espacio. Simon nos explicó que el río había sido el lugar de varias muertes a lo largo de los años. Accidentes, suicidios, cuerpos que nunca habían sido recuperados. Se decía que las almas de aquellos que habían muerto en sus aguas seguían allí, atrapadas, incapaces de seguir su camino. El propósito del grupo era liberar a esas almas, darles paz, y a cambio, recibir algún tipo de entendimiento o bendición de las fuerzas que controlaban la vida y la muerte. Todo esto sonaba absurdo para mí al principio, pero la atmósfera del lugar, la convicción en las palabras de Saman y, probablemente, mi propia necesidad de pertenecer a algo más grande, me hicieron seguir adelante. Durante las primeras reuniones, no pasó nada fuera de lo común.
Nos reuníamos en la orilla, encendíamos velas y Saman nos guiaba en una serie de meditaciones y cánticos que, según él, abrirían nuestra mente a las voces del río. Nos pedía que cerráramos los ojos y que escucháramos, pero yo nunca oía nada. Me decía a mí mismo que, probablemente, todos los demás tampoco lo hacían, pero no querían admitirlo. Quizás Saman era solo un loco, o alguien que intentaba convencerse a sí mismo de que todo esto tenía algún sentido. Todo cambió una noche en particular. El aire estaba más pesado que de costumbre, el cielo cubierto por una capa gruesa de nubes que parecía presagiar tormenta, aunque no había pronóstico de lluvia. Saman nos dijo que esa noche sería especial, que sentía una fuerza diferente en el río, algo que indicaba que las almas atrapadas estaban más activas de lo habitual. Nos pidió que siguiéramos un poco más allá del lugar donde usualmente nos reuníamos, adentrándonos en una parte del río donde la corriente era más fuerte y las orillas más pronunciadas. Cuando llegamos, nos pidió que nos quitáramos los zapatos y entráramos al agua, hasta que ésta nos llegara a las rodillas. El frío del río me recorrió el cuerpo como un choque eléctrico, pero obedecí, siguiendo a los demás. Estábamos en círculo, con las velas flotando sobre pequeños soportes que Saman había traído. Las llamas temblaban levemente en la brisa, proyectando sombras sobre la superficie oscura del agua. Simon comenzó su ritual, pero esta vez algo fue diferente. Sentí un leve murmullo en el aire, como si el agua misma estuviera respondiendo a su voz. Al principio no le presté atención. Pensé que quizá era el viento o mi mente jugando trucos después de tantas noches en ese lugar. Pero mientras me concentraba, intentando seguir las instrucciones de Saman, lo escuché claramente. Un lamento, bajo y apagado, que provenía de la corriente. Me tensé, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces el sonido se hizo más fuerte, y no había duda, era el llanto de una mujer. El miedo me invadió de inmediato. No era un llanto normal. Era el tipo de sonido que te hiela los huesos, lleno de desesperación. Miré a los demás, esperando ver alguna reacción, pero todos seguían inmóviles, concentrados en el ritual. No entendía cómo no podían oírlo. Sentía la urgencia del llanto, como si viniera de alguien atrapado, pidiendo ayuda. El sonido no venía de una persona, eso lo supe de inmediato. Estaba claro que lo que estaba llorando no pertenecía a este mundo. El llanto continuaba, y cada vez era más intenso. La sensación de frío en mis piernas aumentó, como si el agua misma me estuviera envolviendo, tratando de arrastrarme hacia el fondo. Intenté moverme, salir del agua, pero mis pies parecían atascados en el fango del río. Miré a Saman, esperando alguna señal de que lo había escuchado, pero él permanecía en un trance, ajeno a lo que yo estaba experimentando. El llanto se convirtió en un gemido continuo, una especie de canto lastimero que llenaba todo el espacio a nuestro alrededor. Ya no podía ignorarlo. Mi corazón latía con fuerza y el impulso de correr se hizo insoportable. No sabía qué hacer. Sentía que si me movía, algo tiraría de mí hacia el agua, y si me quedaba quieto, esa cosa que lloraba me alcanzaría. Fue entonces cuando algo me rozó el pie bajo el agua. Fue un toque ligero, pero tan real que no pude evitar soltar un grito y dar un paso atrás, tambaleándome y casi cayendo. Me giré, esperando ver algún animal o una rama enredada, pero no había nada. Solo la oscuridad del agua, el río negro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, sabía que no estaba solo en ese momento. Algo estaba allí abajo, algo que no podía ver pero que sentía claramente. Y de alguna manera, lo sabía, el llanto que había escuchado pertenecía a esa cosa. La ceremonia terminó poco después, pero yo no volví a ser el mismo. Me aparté del grupo, inventando excusas para no asistir a las siguientes reuniones. No podía dejar de pensar en lo que había sentido en el río. Ese toque, ese lamento, me perseguían día y noche. No importaba qué hiciera para distraerme, siempre volvía a escuchar el llanto, como si estuviera resonando en lo más profundo de mi mente. No volvía a acercarme al río. De hecho, evité cualquier cuerpo de agua desde entonces, aterrorizado por la idea de que aquello que sentí esa noche pudiera volver a encontrarme.
Lo peor de todo es que nunca supe qué era. Simon y los demás siguieron con sus rituales, convencidos de que estaban ayudando a liberar almas, pero yo sabía que no era así. Lo que escuché esa noche no era un alma en busca de paz. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Algo que no buscaba liberación, sino compañía. Desde entonces he intentado seguir adelante. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece detenerse por un momento, puedo escuchar el lejano lamento de aquella mujer. No sé si algún día dejaré de escucharlo. Y aunque he intentado convencerme de que todo fue una alucinación, una broma cruel de mi propia mente, una parte de mí sabe que lo que encontré en ese río fue real. Y que algún día volverá por mí. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.